Bien, yo voy a iniciar con el capítulo 35 denominado Jesús. Entre los cristianos que Nerón hizo asesinar en el año 64 como responsables del incendio de Roma, estaba también su jefe, Pedro, que, condenado a la crucifixión, tras haber visto a su esposa encaminarse a la tortura, pidió ser colgado cabeza abajo porque no se atrevía a morir en la misma posición que murió su Señor Jesucristo. Pedro, ¿quién era Pedro? Era hebreo y oriundo de Judea, una de las provincias más vejadas por el gobierno imperial. Ahora hablemos sobre el ataque a Judea. Él fue Pompeyo. ¿Quién fue él? Un político y general romano. Provenía de una rica familia itálica, oriunda del Piceno, y alcanzó por sí mismo el rango de la nobleza romana a través de su exitoso liderazgo con diversas campañas. Pompeyo quería extender su poder a tierras lejanas con el dominio de Roma. Atacando el día sábado, que fue considerado por muchos un día de descanso, por lo que Judea se convirtió en provincia romana. Allí atrincheraron los hebreos para resistir a la invasión de Pompeyo. Con todas estas historias nos sirve un poco para reflexionar y describir cómo fue la juventud de Jesús en estos tiempos. La historia nos ayuda tan solo a hacernos una idea de las condiciones de aquel país cuando nació Jesús y las inspiraciones en el que él halló. Son los únicos elementos de los que podemos fiarnos. En esta historia también aparece Poncio Pilatos, quien fue un funcionario que más tarde terminó su carrera más bien con poca gloria. Poncio Pilatos fue un personaje fundamental en la tradición occidental y fue un actor crucial en la muerte de Jesús. Bueno, voy a hacer un análisis sobre Pompeya. Pompeya fue una ciudad durante el Imperio Romano, pues muchos romanos de estatus altos, es decir, ricos, construyeron casas y disfrutaban en sus vacaciones del clima a orillas del mar Mediterráneo. En el año 79 después de Cristo, un volcán llamado Vesubio erupcionó y miles de personas murieron. Ciudad de Pompeya. Los habitantes de esa ciudad ya estaban acostumbrados a los constantes movimientos telúricos, pues hace 17 años, antes de 79 después de Cristo, una sacudida bastante fuerte destruyó una gran parte de la ciudad. Luego, en el año 79 después de Cristo, cuando sucedió esa tragedia, miles de personas murieron. Ahora, gracias a los investigadores, se puede afirmar que en las ruinas de las casas que han sufrido sacudidas, los monumentos, las viviendas, en fin, toda la ciudad resultó afectada. Monte o volcán Vesubio. Según investigadores, la erupción duró 2 días y hubo dos fases. En la primera fase cayó un montón de cenizas y de piedra de pómez encendida en llamas que se dirigieron al sur del volcán, y estos se formaron en el suelo una capa gruesa de ceniza. En la segunda fase, que fue el segundo día, consistió en la expulsión de un flujo piroclástico compuesto por material sólido, rocas y nubes de cenizas y gases. Se expandió al este y al oeste, ocasionando que las personas se asfixiaran rápidamente. Lo impresionante de ello es que encontraron cuerpos petrificados cubiertos por cenizas, y de algunos cuerpos que encontraron no encontraron fracturas ni lesiones, pues todo indica que murieron asfixiados. Y esto realmente debió ser una escena escalofriante. Gracias, eso es todo. ¿Quién fue Nerón? Nerón es hijo de Agripina la Menor. A los 2 años es que pierde a su padre y todo el patrimonio que había heredado fue arrebatado por Calígula. Posteriormente es adoptado por Claudio el emperador para que luego quede como sucesor al poder. También contó con gran apoyo por parte del pueblo romano y posteriormente es que se casa con Octavia. Algunos acontecimientos. Toda la amabilidad que en un inicio mostraba había desaparecido con el tiempo, ya que en varias ocasiones había intentado matar a su madre porque se había rumoreado que ella en un principio lo había intentado matar. Se casó con Octavia en el año 53, pero este matrimonio no fue para nada agradable,
ya que Octavia no podía concebir hijos y esto fue que molestó a Nerón y lo obligó a tener relaciones con diversas mujeres. Una de ellas es Pompeya, que queda embarazada y como tal se divorcia de Octavia y la expulsa del palacio para posteriormente matarla. 2 años después es que Roma se incendia y esto duró aproximadamente 9 días en el que 2/3 de Roma queda afectada. En ese entonces Nerón no se encontraba en Roma, pero al escuchar la noticia es que vuelve a ofrecerles refugio y comida. Poco después se llevó a cabo la reconstrucción de la ciudad, pero también se construyó un nuevo palacio llamado la Casa de Oro. Sin embargo, esto trajo diversas especulaciones. Además de ello, los gastos de reconstrucción eran demasiado altos, por lo que se tuvo que devaluar la moneda imperial a un 10%. El fin de Nerón. Después de todas las especulaciones por parte del pueblo, el Senado llega a un acuerdo en declarar a Nerón enemigo del pueblo. Ante esto, Nerón intenta huir ya que se había enterado de su arresto y su ejecución y no tuvo más opción que quitarse la vida. Así que a la edad de 30 años, en el año 68 después de Cristo, es que decide acabar con su vida. Soy Omar Luna y les voy a dar las conclusiones sobre Nerón y qué nos deja. Prácticamente en Indro Montanelli nos explican que Nerón, además de haber matado, ha sido un mal emperador, un malo en el sentido, en el sentido político, social y económico, ya que en la política, más o menos en las guerras que hubo con Galia y España, no estuvo presente, y demostrando al Senado que era un incapaz, haciéndolo enemigo de Roma. En lo social casi nadie lo comprendía. Era un incomprendido que mataba y la gente sabía de lo que podía hacer. Hasta, hasta la gente culpaba a Nerón de haber incendiado Roma. Y hablando del incendio de Roma, esa es una causa económica grande, ya que Roma no tenía los ingresos suficientes para costear una nueva ciudadela, una nueva ciudad, una nueva renovación o una nueva Roma, simplemente porque él quiso un castillo o un palacio para él solo. Prácticamente lo que nos deja Nerón es que ha sido un emperador que dio una ineficiencia a Roma y no generó lo que un emperador puede hacer. Y gracias. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el capítulo 35, los apóstoles. Esta obra se desarrolla en el principio solo en Palestina, donde radicaban las colonias hebreas, pues en los primeros momentos se combinó tácitamente entre los apóstoles que Jesús era el Redentor. Esto fue solo en el pueblo hebraico. Fue después de la misión de Pablo en Antioquía y del éxito que cosechó entre los gentiles de aquella ciudad cuando se planteó y fue resuelto el problema de la universalidad del cristianismo. Pablo era hijo de un fariseo acomodado y de origen burgués y por lo tanto tenía la ciudadanía romana. Tenía una inteligencia aguda y un carácter difícil, imperioso, impaciente y a menudo injusto. Su primera reacción hacia Cristo fue de violenta antipatía. Los consideraba heréticos y cuando cayó uno de ellos en sus manos lo condenó y colaboró con su lapidación. Un día se enteró que los cristianos hacían proselitas en Damasco y pidió al Sanedrín que le permitiera ir a detenerlos. El Sanedrín era una asamblea que hacía la función de jueces. Durante el viaje fue derribado por un rayo y oyó una voz, el cual era de Jesús. Quedándose ciego 3 días después fue a hacerse bautizar y se convirtió en el más hábil propagandista de la nueva fe. Durante 3 años predicó en Arabia, luego volvió a Jerusalén, se hizo perdonar por Pedro por su pasado de perseguidor y con Bernabé fue a dirigir la obra de proselitista entre los griegos de Antioquía, queriendo procesarle por impío, pero lo salvó la ciudadanía romana que le concedía el derecho a apelación al emperador y lo embarcaron rumbo a Roma. En la urbe lo escucharon con paciencia, no entendían nada de lo que decía, solamente comprendieron que en lo que expuso no figuraba la política. Hasta los pocos que eran ya cristianos rechazaron con horror la idea de que el bautizo fuese más importante que la circuncisión y prefirieron a él, a Pedro, que llegó poco después y encontró una acogida más calurosa. Pablo se desahogó en las famosas epístolas que escribió. Pablo no fue liberado jamás. En la amargura de aquel solitario exilio, perdió poco a poco la fe en el inminente retorno a Cristo a la tierra, o mejor dicho, lo tradujo en la fe del Mateo. Como sabemos, el cristianismo como tal narra las enseñanzas de la vida de Jesús de Nazaret y la importancia de la palabra de Dios en la fe cristiana y en los seres humanos. Cabe recordar que en el siglo IV, gracias a Teodosio I, se estableció el cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano. En este sentido, analizaremos los adeptos que habría tenido el cristianismo en Roma.
A continuación analizaremos los hechos. Los cristianos se reunían en iglesias para predicar el amor en vez de odio, porque dentro de las congregaciones no se desarrollaba ningún aspecto político, al contrario, se recibía a toda clase de personas. Una falsa creencia de hoy es que los adeptos cristianos fuesen tan solo proletarios, y en general se trataba de gente industriosa y pacífica que solamente beneficiaban los recursos económicos hacia las comunidades cristianas más pobres. El sacerdote bendecía el pan y el vino, que simbolizaban respectivamente el cuerpo y la sangre de Jesús, y la ceremonia concluía con el beso de amor entre ambos sexos, del mismo género, que me refiero de hombre a hombre y de mujer a mujer, con la recomendación de tener la boca cerrada y de no repetirse. El aborto, la homosexualidad y el infanticidio fueron abolidos por los cristianos en medio de una sociedad que los practicaba cada vez más y moría de ello, ya que esto representaba una mala imagen para el cristianismo. Hubo una discriminación impuesta por las poblaciones de la ciudad y las del campo. Los de la ciudad se consideraban liberales, en cambio los del campo se centraban en sus costumbres y tradiciones.